Hola a todos, nuevamente en este espacio de Crisol Answer. Hoy nos acompaña Marta Palacios, mi hermana. Gratamente nos ha concedido este espacio para hablar un poco sobre el feminismo, los desafíos del feminismo y cómo el feminismo puede tener una relación bastante interesante con un proceso de sanación como los que hacemos en Crisol, Centro de Transformación Emocional. Marta es filósofa, es doctora en filosofía ética y política, ha estado investigando bastante el tema del feminismo últimamente y nos va a compartir su visión y su experiencia también como mujer, cómo lo ha vivido, para nosotros poder aprender desde ese punto de filosofía y a nivel vivencial que ha tenido, cómo nosotros también podemos abarcar y nutrir nuestros procesos con todo ese conocimiento que ella nos va a brindar. Entonces te damos la bienvenida, Marta, gracias por tu espacio, gracias por compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros. Muchas gracias por la invitación, David, y porque yo pueda, ofrecerles, digamos, la reflexión que he hecho a partir de lo que considero que el feminismo o cómo puede el feminismo dialogar, ¿no? Y con respecto a lo que son los procesos que se llevan a cabo en Crisol y que David, con la experiencia que tiene, suele conducir, ¿no? Estos procesos de sanación emocional y de acompañamiento. Eh, yo en ocasiones, cuando he viajado a Colombia, he podido practicar alguna de estas terapias, siempre de modo muy breve, y reconozco que ahí ocurren cuestiones, ¿no?, que a mí se me escapan con lo que puede llegar a ser la forma de entenderlos de una manera consciente, ¿no?, o teórica. Hay cuestiones que no puedo explicar, pero sencillamente sé que acontecen, ¿no? Acontecen, pues, o que han acontecido de la mano de David Palacio. Bien, entonces, lo que yo quiero proponer, o lo que sugiero, ¿no?, es cuando uno entra en un proceso de sanación de los que David lidera, ¿no?, y organiza y lleva a cabo, uno pretende sanar algo, curar algo. En principio, yo entiendo que lo que uno está buscando es un bienestar, tener una vida más amable, ¿no? Una mejor vida. Eh, y por supuesto que cuando uno entra en un proceso de sanación, uno busca ese bienestar para la propia vida de uno, pero al mismo tiempo, todo proceso de sanación no es solamente la búsqueda de bienestar. Ese proceso de sanación es, a mi juicio, un proceso de transformación. Es un proceso de transformación de las ideas, de las actitudes, de los comportamientos, de muchas de las creencias que tenemos sobre las cosas que hacemos, sobre quiénes somos, y lo que hacemos y quiénes somos es lo que ayuda a configurar las relaciones que establecemos con otras personas, con los seres, con los animales, ¿no?, con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos, es decir, con nosotros mismos y con nuestro entorno más inmediato o más lejano, entendiendo por entorno, como ya digo, relaciones entre seres humanos y entre seres humanos y animales y plantas. Bien, entonces, si se trata de hablar de feminismo, eh, las ideas y formas de acción que han surgido de este movimiento social y político, porque el feminismo es un movimiento social y político, ha querido, las formas, las ideas que han surgido de este movimiento social y político, lo que han buscado es transformar a la sociedad. Y cuando decimos transformar a la sociedad, de nuevo nos estamos refiriendo a transformarnos a nosotros mismos y a nuestras relaciones con el entorno. Entonces, ¿cuál sería para mí una de las claves importantes desde el feminismo, ¿no?, con respecto a esas ideas de transformación de la relación con nosotros mismos y con el entorno? La clave de este movimiento, que creo que podemos hacer dialogar con un proceso de sanación, sería, primero, la atención al cuerpo. La atención a nuestras ideas sobre el cuerpo y a cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo. Porque del modo que tenemos de asumir nuestro cuerpo, de eso depende
en gran parte, ¿no?, las relaciones en las que estamos y las relaciones que creamos que van más allá de aquellas relaciones en las que nacemos, que son las de nuestras familias o nuestros lazos de sangre. Entonces, el feminismo, ¿no?, en tanto que movimiento social y político, es política, ¿no? Es política, y la política significa transformación. La transformación de relaciones sociales que empiezan con nuestro cuerpo y en cómo nos entendemos en tanto que cuerpo, como hombres, como mujeres, como lesbianas, como gays o como transexuales. Entonces, la primera idea del feminismo es la atención al cuerpo y a qué tipo de relación establecemos nosotros con nuestro propio cuerpo en la suerte de relaciones sociales que vamos tejiendo a lo largo de nuestras vidas. Y la segunda cuestión, también relacionada con el cuerpo, es que el feminismo, desde el siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa, que es cuando emerge la batalla por la igualdad de los sexos, por la igualdad de los derechos políticos, ¿no? Y la batalla por la igualdad de los derechos políticos significa la posibilidad de articular una voz que no sea silenciada, ¿no? A eso era a lo que aspiraban en la Revolución Francesa los campesinos y los burgueses ante los nobles, ¿no? Y era a lo que también aspiraban las mujeres, algunas de ellas las más reconocidas como Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft, que escribieron sendas obras, ¿no?, sobre la vindicación de los derechos de ciudadanía de las mujeres. Y Mary Wollstonecraft es una figura ya relevante por eso, pero aparte contarles que ella es la madre de una novelista famosa que es Mary Shelley, y para quienes no lo sepan, Mary Shelley es la autora de ese cuento tan famoso y que ha dado lugar a tantísimas películas como es Frankenstein. Y pensad que en Frankenstein es justamente ese ser creado en un laboratorio, ¿no?, cosido con piezas de pieles distintas, ¿no? Entonces, de nuevo, podríamos sugerir la idea, pues, que está ahí de fondo, que es cómo pensar ese cuerpo, ¿no?, aunque sea creado en un laboratorio. Pero bueno, para no desviarnos de la cuestión, que no es Frankenstein hoy, sino la importancia de la creación de esa voz política y de esa defensa de los derechos políticos. ¿Para qué? Pues para poder tomar parte, ¿no?, en la definición de las cuestiones que son comunes, en la definición de los recursos sociales que creamos entre todos y que deben ser puestos a disposición de la comunidad. Es decir, si los creamos entre todos, deben estar dispuestos para todos y no apropiárselos, ¿no?, un colectivo en particular. Bien, entonces, se trata de que estén a disposición de la comunidad para que sea la comunidad, en términos de democracia, la que decida qué es lo mejor que se puede hacer con esa riqueza social que hemos creado entre todos. Cómo distribuirla, cómo hacer para evitar el hambre, o incluso cómo evitar que por tener un cuerpo de un determinado sexo no se pueda decidir, no se pueda aportar el saber y el conocimiento a ese debate sobre la riqueza social. Ese debate sobre la riqueza social tiene que ver entonces con cómo invertir el dinero, en qué invertirlo, ¿no? El debate que hay en Colombia sobre el fracking, por ejemplo, ¿no?, la cuestión de las regalías y todo eso, pero también tiene que ver con cómo organizamos las tareas para que la sociedad salga adelante, las diferentes tareas que realizamos entre todos, cómo organizar las tareas, los oficios, cómo organizar el tiempo de trabajo, cómo organizar el tiempo de ocio, el tiempo libre, de la posibilidad de creatividad, ¿no?, el tiempo de estudio. Esas son cuestiones y decisiones, ¿no?, sobre cómo organizarnos socialmente y de las que las mujeres hemos estado privadas por muchos siglos y lo seguimos estando. Que hayamos estado privadas de poder decidir eso ha sido un ejercicio de poder sobre el cuerpo femenino y sobre su sexualidad. Un ejercicio libre, el ejercicio libre
de nuestro cuerpo y de nuestro tiempo no ha sido posible porque nos hemos visto sometidas, ¿no?, a las necesidades sociales, muchas de las cuales nosotras no hemos podido debatir y definir. Entonces, en este sentido, el feminismo hace posible que seamos capaces de entender las relaciones entre cómo, o la relación, ¿no?, sobre cómo se nos ha enseñado a vivir nuestro cuerpo y de qué modo nuestro cuerpo forma parte de una tarea de transformación social que para muchas y muchos de los que se confrontan o inician o entran en un proceso por lograr una vida más saludable o con mayor bienestar o en un proceso de sanación, demanda, ¿no?, no solamente una transformación individual, sino también social, porque en últimas a lo que aspiramos cuando entramos en un proceso de sanación, ¿no?, que nos damos cuenta de manera individual, probablemente que lo necesitamos, pero nos damos cuenta de manera, haciendo conciencia individual de que lo necesitamos, porque algo en nuestras relaciones sociales con nuestro entorno más inmediato nos dice que hay algo que no va bien. Es decir, es difícil que yo sepa de manera individual que algo falla, ¿no? Es decir, lo puedo saber individualmente en términos de una autorreflexión, pero es una autorreflexión que también viene como respuesta a lo que está ocurriendo a mi alrededor. Entonces, entrar en un proceso de sanación es algo que empieza como una tarea estrictamente individual, ¿no?, y fruto de un acto de reflexión individual, pero que en últimas lo que busca es la modificación de las relaciones que forman parte de mi vida o las relaciones que tejen lo que yo puedo llamar que es mi vida. Entonces, se trata, ¿no?, de un proceso que empieza con un compromiso individual, esto sí, empieza como un compromiso individual, pero que tiene que ver con la modificación de nuestro pequeño entorno, nuestra casa, nuestra oficina, nuestros amigos, ¿no?, etcétera. Ahora bien, como muchos saben, ¿no?, como muchas saben también, esto exige un compromiso, por supuesto, con uno mismo y con ese camino que uno va a emprender, ¿no? También es una llamada de atención, ¿no? Es ese compromiso con el proceso individual y el camino que uno va a emprender implica una exigencia, la exigencia de que uno sea honesto con uno mismo, con las cosas que van emergiendo, es decir, que uno aprenda a comprender y a asumir en la medida de lo que cabe esos dolores que van acompañando, ¿no?, y que han constituido cómo se relaciona uno con su propio cuerpo. Entonces, es una llamada de atención a modificar los pensamientos sobre cuál es ese cuerpo que yo tengo, ¿no? Y cómo está, cómo me veo yo, por ejemplo, en mi caso personal, cómo me veo yo, qué significa tener el pelo rizado, si eso para mí es un obstáculo o no lo es, si mi piel morena está bien o no, si forma parte del canon de la belleza o no, de qué manera, si ese no es el canon de la belleza, yo puedo ejercer violencia sobre mí sin darme cuenta, ¿no?, de manera a veces muy inconsciente, porque yo no entro en un canon estipulado por la sociedad, y todo eso va generando, digamos, una suerte, eso lo que indica es qué tipo de relación tengo con mi cuerpo. Ese tipo de relación que tengo con mi cuerpo es lo que hay que pensarse, lo que hay que trabajar, ¿no? Y es de lo que va un poco la transformación de ideas, como decía al inicio, actitudes, comportamientos que tienen que ver con qué significa, ¿no?, cumplir con ese canon una vez que yo me identifico a mí misma como una mujer. Por ejemplo, ¿no? Estoy hablando en términos de mujeres, pues porque digamos que yo me identifico como mujer y es lo que puedo saber. En el caso de los varones, pues ellos también tienen que cumplir con unos determinados valores, cánones, ¿no? Incluso también de belleza, y también se hacen exigencias. Pero no solo se trata de un cuerpo en términos del canon de la belleza, también se trata de, una vez que yo tengo un cuerpo de un determinado
tengo un cuerpo, ¿no? Con unas características físicas específicas, ¿no? Ese cuerpo, pues, tiene un sexo, pero al mismo tiempo, ¿no? Eso no significa que yo me identifique con el género femenino o masculino. Yo me identifico con el género porque el género es lo que se ha creado, es la construcción social que se hace sobre un cuerpo con unas determinadas características físicas. Entonces, esa manera que tengo yo, en mi caso, ¿no? De vivirme como mujer, significa cumplir con unos determinados roles para la sociedad. Roles que si yo no cumplo, yo estoy faltando. La cuestión es en qué medida esos roles que yo tengo que cumplir, porque socialmente se ha estipulado que sea así, no generan también, ¿no? Una forma de relación con mi cuerpo que puede llegar a ser también conflictiva, ¿no? Es decir, la cuestión es eso, cómo se ve nuestro cuerpo, no solamente como mujeres, sino como Marta, como Juana, María, Laura, en la sociedad, y qué pasa con ese cuerpo y las relaciones que tiene con otros, ¿no? Y otros es otras mujeres, pero también con los varones. Bien, entonces, lo que quería decir era básicamente que estos procesos, ¿no? de sanación son procesos de transformación, son procesos que nos llevan a transformar y a modificar nuestros pensamientos en nuestra relación con nuestro cuerpo y con los cuerpos de los otros. El feminismo nos ayuda a entender entonces, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones de subordinación, de dominación, de maltrato se han construido históricamente a lo largo del paso del tiempo durante muchísimos siglos? Para que, históricamente y socialmente, para que dejemos de ver algunos, algunas de estas formas de maltrato, dominación y sujeción como si fueran un asunto estrictamente individual, como una cuestión que solamente me pasa a mí, ¿no? Sino que entendamos, ¿no? Que eso está atravesado o que eso está configurado por un entorno social. Entonces, ¿de qué manera? Como decía, ¿no? La subordinación, la dominación y el maltrato no son cuestiones solamente individuales, ¿no? Sino que por el contrario, seamos capaces de ver en esos suerte de fenómenos que en ocasiones hayamos podido vivir de unas maneras o de otras, seamos capaces de ver los elementos sociales, históricos y políticos que afectan a nuestro modo de relacionarnos con nuestro cuerpo de mujeres. Y cuando digo la forma que tenemos de relacionarnos con nuestro cuerpo de mujeres, es Bueno, parece que se nos fue un ratico. Esperemos que vuelva la conexión. con respecto a cosas bien enfocadas sobre. A ver, Siopi se cortó. ¿dónde? ¿En qué parte? Vuelve por ahí como un minutico. Vale, un momento. Bien, entonces, el feminismo nos ayuda a entender ahí, ¿no? Bueno, el feminismo nos ayuda a entender eh, qué tipo de relaciones de subordinación, de dominación, de maltrato, ¿no? Se han construido históricamente, socialmente, para que dejemos de ver algunos de estos fenómenos o de circunstancias en las que hayamos podido estar inmersas de maltrato, de dominación, ¿no? O de subordinación como una cuestión estrictamente individual y la veamos por el contrario, ¿no? Esto es lo que nos ayuda el feminismo, para que la veamos justamente, ¿no? Y seamos capaces de apreciar los elementos sociales, históricos y políticos que afectan a nuestro modo de relacionarnos con nuestro cuerpo de mujeres, pero también, y aquí creo que también está la otra clave del asunto, es decir, hay un énfasis en cómo ha sido construido, sí, el cuerpo femenino, ¿no? Y cómo esa construcción
del cuerpo femenino está atravesada por historias de maltrato, de dominación, de sujeción, un cuerpo que no puede tomar decisiones sobre lo que nos afecta a todos, entre otras muchas cuestiones, pero fundamentalmente, y creo que aquí está también parte de la gracia del feminismo, es que nos ayuda a que veamos que así como nosotros tenemos en las mujeres un cuerpo creado socialmente, construido socialmente, el cuerpo de nuestros pares masculinos también está construido históricamente y socialmente. Eso significa que muchas de las expectativas que tenemos, ¿no?, con respecto a una relación de pareja con un varón, en caso de que uno sea heterosexual, pues están atravesadas por unas historias, ¿no?, por una relación, por una sociedad, por una configuración social que hace que yo demande unas cosas u otras y que me sean demandadas unas cosas y otras no. Entonces, así como tenemos una idea de nuestra sexualidad que puede ser conflictiva, marcada por la prohibición, así también tenemos ideas equivocadas sobre qué es y cómo relacionarnos con los varones. Por otra parte, ¿no?, ligado a nuestra sexualidad, como ya mencionaba antes, ligado a nuestra sexualidad está qué concepto tenemos de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo también vinculado a lo que puede ser el canon de la belleza. Esa cuestión con respecto al canon de la belleza, también es importante hablar, ¿no?, no solamente de qué relación tengo yo con mi cuerpo como mujer, ¿no?, y qué expectativas tengo sobre los cuerpos que identificamos como masculinos o de los varones, sino que también es importante que atendamos a que la relación que yo tengo con mi cuerpo también, también afecta a las relaciones que yo tengo con otras mujeres, las relaciones que tengo con otras mujeres y lo que espero también de esas otras mujeres. Ahora bien, cuando me refiero a la relación que establecemos con otras mujeres, pueden ser relaciones de competencia o no de competencia, ¿no? Pero es importante que también veamos en las relaciones que tenemos con otras mujeres, que seamos capaces, esto también el feminismo también nos lo enseña, a que seamos capaces de vernos, ¿no? Quizás a que nos veamos o que hagamos el esfuerzo de pensarnos entre mujeres, por ejemplo, ¿no?, en relaciones que tienen que ver quizás no con la complicidad, sino con la solidaridad. Y con la solidaridad entre nosotras, ya no solamente con independencia del color de piel que tengamos, ¿no?, o del tipo de pelo que tengamos, sino incluso también con mujeres de estratos más altos o más bajos que el nuestro. Es decir, la solidaridad no puede ser solo, ¿no?, entre las que somos estrato 3 y 4 o 5 y 6, sino que tiene que ver con todas las mujeres que forman parte de nuestra sociedad. También ellas están aportando riqueza social, también ellas están ofreciéndonos, o también nosotras, ¿no?, estamos ofreciéndonos ese trabajo y esas labores de cuidado, ¿no? Bien, entonces eso es importante. Entonces, digamos que hasta aquí he mencionado 3 cosas como claves del feminismo. Una, la importancia de atender al cuerpo y a nuestra relación con nuestro cuerpo. La segunda, que nuestro cuerpo está configurado histórica y socialmente, y muchas de las cuestiones de desigualdad, injusticia, maltrato, tienen que ver con esa construcción social histórica, con la ausencia de una voz política que es importante forjar, y para que esa voz política se forje también es importante la solidaridad entre mujeres con independencia de la clase, de la raza. Bien, entonces la cuestión sería que lo clave, ¿no?, la cuestión clave está en que el foco de nuestras relaciones entre unos y otros, y entre unas y otros, ¿no?, y unas y otras, pasa por la percepción de mi cuerpo, ¿no?, y por la percepción del cuerpo del otro, de la otra, la percepción del cuerpo incluso del niño, la percepción del cuerpo de la niña, del joven, de la chica joven, o la percepción del cuerpo de una persona de la tercera edad, del abuelito, de la abuelita, del anciano, de la anciana.
Esos también son cuerpos. Las personas de la tercera edad también tienen un cuerpo, también tienen un conocimiento que aportar a la relación que nosotras hemos establecido con nuestros cuerpos. Entonces, esos cuerpos nuestros, ¿no? Y esa relación con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo tiene un conocimiento, tiene memoria, y en ocasiones esos, y los recuerdos que tenemos, esa memoria de nuestro cuerpo, esos recuerdos son reales. No es que los recuerdos no sean reales. La cuestión puede estar más bien en que muchos de esos recuerdos están y de esa memoria está sostenido en ideas equivocadas, en ideas erróneas sobre quiénes somos nosotros y quiénes son las personas y quiénes son ellos, ¿no? Quiénes están a nuestro alrededor. Entonces, el feminismo que aspira a un proceso de transformación social y político, y esto quiere decir, como he mencionado desde el inicio, de modo insistente, de nuestras relaciones con otros y nosotros mismos, empieza por nuestro cuerpo. El feminismo nos ha legado, ¿no?, esto desde el siglo XVIII. El cuerpo no es un obstáculo, el cuerpo es el principio de una vida que requiere construir su tono de voz, su timbre, su propia frecuencia al hablar, para exigir la participación en cómo se deben organizar nuestras relaciones sociales, tanto las más inmediatas como las que podamos entender como más lejanas. Encontrar la forma de construir una solidaridad que haga posible enfrentar grandes desafíos como son el maltrato infantil, la prostitución, la trata, la violencia física, psicológica, la violencia de género, y formas de construir solidaridad que nos permitan enfrentar también el desafío las mujeres hemos de trabajar, ¿no? No puede ser construida desconociendo que yo formo parte de un mundo común, ¿sí? Yo tengo una identidad que permite que la gente me identifique y me diferencie de los otros, pero eso no significa, ¿no?, que esa identidad y que yo pueda independizarme del grupo no sea posible justamente porque yo pertenezco a una serie de relaciones sociales. Ese es un gran desafío, entender, digamos, la autonomía y la independencia como nutrida a partir de un suelo común. Otro de los grandes desafíos, pues el acceso a la educación para todas las niñas y niños, el acceso a la salud, grandes ideales de la humanidad, pero siguen siendo desafíos y siguen siendo retos a los que no deberíamos renunciar, porque ahí es donde nos jugamos la posibilidad de construir esa voz política. Y otro de los grandes desafíos, digamos, dentro del feminismo es la brecha salarial que para los que no lo sepan, o lo recuerdo para las personas que lo saben también, tiene que ver no solamente con ganar, que los varones ganen más y las mujeres ganen menos por realizar el mismo trabajo. Eso es solamente una parte. El problema de la brecha salarial está más bien un poco más oculto, y es la cuestión de que las mujeres, las personas que tienen cuerpos de mujeres, las mujeres van por lo general penalizadas en el sentido de que el tiempo que han ocupado en el cuidado de sus familias o de las personas dependientes, ¿no?, ha impedido entonces que puedan cotizar años suficientes para tener una pensión. Por lo tanto, cuando las mujeres alcanzan la edad de pensionarse, ¿no?, el monto que van a recibir siempre será más bajo, porque los años que no estuvieron en activo, ¿no?, en activo en el mercado laboral, estaban en casa trabajando. Por eso las pensiones de la gran mayoría de mujeres son más bajas. No de todas, hay casos muy distintos todos, pero la brecha salarial consiste en eso. Entonces, este es un gran desafío. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el cuerpo femenino está asociado a las labores del cuidado. Y eso no tiene nada de malo.
El problema no son las labores del cuidado. El problema es que las labores del cuidado, ¿no? Y todo el trabajo de cuidados es el reconocimiento de que los seres humanos todos somos de alguna manera dependientes de unas relaciones sociales, que todos merecemos atención y cuidado, y que esa atención y ese cuidado lo podemos proporcionar independientemente del cuerpo que tengamos. Es una tarea colectiva, es una tarea común. El cuidado es una tarea común. Entonces no se trata de que como yo soy mujer, no, tengo que ocuparme, porque también hay muchos varones que se ocupan, pero lo cierto es que tal y como está organizada la sociedad, por muy buenas intenciones que tengamos, hay uno que va penalizado, digamos, en las labores del cuidado, mientras que otro también va penalizado a la hora de la exigencia de ser un proveedor. Entonces, estas son cuestiones que son de debate político y en las que tanto las mujeres tenemos mucho que decir y mucho que aportar desde el conocimiento de lo que hemos venido realizando, ¿no? A lo largo del tiempo y específicamente tal y como se da en nuestras sociedades del siglo XXI. Un ejemplo de esto es lo que estamos viviendo ahora todos en medio de esta pandemia del coronavirus. Todos tenemos muchísimas cuestiones que decir, a todos se nos ha volteado la tortilla, a todos se nos han cambiado los esquemas, sabemos que hay ideas de cosas que ya no funcionan, sabemos que tenemos que modificarlas, pero no todas las que vayamos a introducir serán positivas, habrá que esperar al ensayo y al error, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay que hacer modificaciones importantes. Y una de esas modificaciones importantes, que es cristalino para todas y todos, es que el trabajo de cuidado y de reproducción social es lo que está en el centro de una sociedad. O sea, lo que está en el centro de la sociedad no es la producción de dinero. El dinero, por supuesto, que es importante, pero lo que está en el centro es el cuidado de las personas mayores, de los niños, de las niñas y de nosotros mismos, hombres y mujeres de una edad adulta. Eso es lo que está en el centro. Y es sobre esas, cómo organizar eso, cómo organizar esas labores que tenemos que ir pensando en relación con ellas las otras esferas de nuestra vida social y política. Entonces, a partir de ese cuidado, cómo no poder pensar otros tiempos, ¿no? De organización del mercado laboral que puedan ser cada vez más compatibles con lo que significa cuidar las vidas de los niños, de las niñas, de los ancianos y las nuestras, porque no es justo ir como un loco de una punta de la otra a la ciudad durante todo el día y llegar a casa con la moral en los pies, ¿no? Y por el trabajo, pero aparte, porque uno no ha tenido tiempo de estar con su familia. Esas son cuestiones que tienen que ver con el cuidado y nos afectan a hombres y a mujeres por igual. Entonces, la cuestión sería que si asumimos que estamos hablando de un proceso de transformación a partir de la relación con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es una cuestión social y es político, como he venido sosteniendo, y es un cuerpo que requiere conocer cuál es su timbre de voz y que tiene mucho que decir y mucho que decidir todavía para que el miedo deje de ser el combustible de nuestras vidas. Ese miedo de ser la que soy, ese miedo de aceptar, ¿no? Las sombras, los defectos y los dolores que también me han constituido y me hacen ser la que hoy soy, pero y que de algunos de esos cuestiones dolorosas he forjado herramientas importantes, pero también hay otras que se convierten en pesos muertos que no me dejan que yo hable con claridad, que pueda articular una voz delante de cualquier persona con todo el respeto para establecer siempre mejores relaciones entre todas y todos. Eso sería pues básicamente como yo veo que podemos hacer, digamos, un diálogo entre los aportes del feminismo durante toda lo que ha sido su historia desde el siglo XVIII y lo que tiene que ver con un proceso de sanación, de transformación de las ideas que empieza en ese reconocimiento de la importancia del cuerpo para una vida libre y para poder hablar de un bienestar que no es el de mi corazón, sino que es el de mi corazón que está en relación con otros muchos más. Bueno, pues ha sido una cápsula de conocimiento muy valiosa. Te voy a hacer otra preguntita. ¿Cómo tú percibes, digamos, cuando hablamos de que debemos gobernar nuestro cuerpo,
Pues también, digamos, hay una parte importante que por lo menos yo he experimentado y he visto en pacientes y, digamos, compartiendo con otros terapeutas, y es la parte sexual, digamos, de la mujer que ha estado suprimida o reprimida y cómo tú desde el feminismo relacionas esto, digamos, con un sistema social, cómo lo afecta cuando una mujer no tiene la capacidad, digamos, de explorar su sexualidad, sino que se le reprime de una forma, yo creo que hasta sistemática. Sí, la represión es sistemática, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Porque está, justamente es un ejercicio de poder para que la mujer no disfrute de su sexualidad y eso afecta de alguna manera, no porque no se quiera, no es que no se quiera realmente, sino porque tiene implicaciones importantes a nivel político, que son las de que si yo tengo un hijo que no es del hombre con el que yo me casé, entonces vamos a tener problemas con la herencia. Entonces yo me tengo que asegurar que ese hijo es mío. Yo me tengo que asegurar de eso, porque si no, entonces se fastidia lo que es la herencia de los bienes y por lo tanto la perpetuación de unos privilegios. Esa forma parte de eso. Por eso esa sexualidad de las mujeres tiene que ser cuidada y porque aparte las mujeres hemos sido siempre infantilizadas, ¿no? Somos infantilizadas para unas cosas, luego somos putas para otras, ¿no? Aquí todo según conveniencia y el cliente, no pasa nada, ¿eh? Entonces, en ese sentido, es una cuestión, tiene que ver con eso, con las relaciones de propiedad, ¿no? Y por lo tanto con el sostenimiento de unos privilegios de unas clases sobre otras. Y eso está articulado en unas leyes morales, ¿no? En unas leyes morales, no estoy hablando de ética, sino de leyes morales que cumplimos o no cumplimos, ¿no? Y que las que se salen de esas leyes están siempre mal vistas por el resto de la comunidad. Entonces, la vivencia de una sexualidad libre no es una cosa, no es una cápsula, no es una pastilla, es un proceso de reflexión y trabajo sobre cómo percibo yo mi cuerpo. Y es un trabajo de mucho tiempo, de muchos años. No es tampoco un tema de leer feminismo. Forma parte de comprender cómo se ha construido ese cuerpo para que yo entienda que muchas de las cosas que pasan, pero otras tienen que ver con qué ideas te ha ido transmitiendo tu abuelita o tu madre o incluso tu padre o tus hermanos, tus tíos, de qué significa tener ese cuerpo femenino. Cuidado, no salte, no corre, se va a hacer daño, no se va a reproducir bien. Bueno, los niños también los niños tienen también otra suerte de cuidados, ¿no? Para proteger que se pueda reproducir el día de mañana, claro, porque se tiene que perpetuar, digamos, la propiedad, ¿no? Debe ir pasando de hijo en hijo, ¿vale? Pero la cuestión de la sexualidad, como decía, es una cuestión de mucho trabajo, de mucho trabajo y de mucha exploración y riqueza, y sí tiene ese componente político, pero tiene sobre todo el componente político eh, de que forma parte de aceptar nuestro propio cuerpo, no solamente tener una voz, porque muy probablemente yo en la oficina soy en la que le canta la tabla a todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero es que eso no es únicamente, eso, digamos, en eso no consiste solamente tener una voz. Tener una voz no es cantarle la tabla a la gente. Tener una voz es poder decir qué me pasa, es poder decir qué me preocupa, es poder decir, aquí hay un problema social y tenemos que enfrentarlos juntos y entre todos. Y es tener una voz, es que la contraparte, cuando yo abro la boca, no diga, ah, puras tonterías, ¿no? Es decir, el otro también tiene que aprender a reconocer mi voz. Entonces, poder tener una voz no es un ejercicio, digamos, que esté unido a una experiencia, eh, es decir, es más fácil que a partir de una exploración de mi cuerpo y de explorar mi cuerpo para saber sobre todo qué me gusta y qué quiero, ¿no? ¿Qué es lo que yo realmente deseo? Es qué es lo que yo deseo y no cuál es el rol que yo tengo que cumplir, ¿no? Cuando estoy con una pareja. Es decir, si tengo que ser la deseada,
¿no? ¿Y por qué no puede ser también él el deseado? Es decir, incluso cambiar la relación con mi pareja, ¿no? En ese sentido, es decir, hago un proceso de conocimiento de lo que mi cuerpo desea y quiere, y eso es importante para que yo, digamos que me sitúe de otra manera, incluso en mis relaciones íntimas, ¿no? A la hora pues de hacer el amor, ¿no? O no solamente de hacer el amor, a la hora pues de echar un polvo, ¿no? Pues también, eso también forma parte, ¿no? Y eso esa es una dimensión, la dimensión de ese reconocimiento del cuerpo y de lo que desea y quiere, es importante para entender cuáles son los límites, ¿no?, que tengo y qué posibilidades hay realmente de que algunos de esos límites tengan que pasar por un debate político de transformación de la sociedad, no de mi cuerpo, de la sociedad, porque penaliza unas determinadas conductas, ¿no? Y niega las posibilidades de un desarrollo de la vida libre, ¿no? Como ocurre con el tema de la penalización del aborto, ¿no? Por ejemplo, es decir, la penalización del aborto es, sí, la penalización de que una persona haya quedado embarazada y en circunstancias, digamos, de violación o de abuso, y que se vea obligada, ¿no?, a tener a esa criatura cuando tiene 14 años, cuando tiene 11, o incluso cuando tiene 19, o una mujer que ha sido vejada, ¿no?, por el conflicto armado, que es también una de las cuestiones más importantes en el contexto colombiano, ¿no? Todas esas violaciones y maltratos sexuales que se han dado durante nuestro conflicto, esas son también cuestiones que hay que atender y que siguen siendo un desafío, y que pasan por el debate político, porque se trata de nuevo de que alguien ha creído que ese cuerpo era un objeto a disposición, es decir, es de mi propiedad. Pues para que deje de ser de su propiedad, tenemos que debatir eso, tenemos que debatirlo, y eso pasa porque sepamos qué queremos, qué deseamos y cómo estamos relacionadas con nosotras mismas. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, por toda esta explicación de cómo el feminismo puede estar relacionado y nutrido, digamos, con un proceso de transformación, de reconocernos y de empezar a gobernarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, desde una conciencia mucho más interna. Y así poder empezar, digamos, a cambiar nuestras relaciones y percepciones para hacer realmente un cambio a nivel social y político. Todos los que se conectaron, gracias por estar presentes, gracias por su participación, espero que les haya nutrido. Gracias, Marta, por este espacio, esperemos que podamos hacer otras cápsulas con tu conocimiento y experiencia. Muchísimas gracias, David, por la invitación y por poder acompañarnos, cada uno desde su ámbito, ¿no?, para poder ofrecer a las personas que están involucradas en estos procesos de sanación una perspectiva, ¿no?, desde lo que es el feminismo, y que las que sean más o menos feministas, pues también podrán seguir sacando hilos, ¿no?, de esos procesos de transformación que tienen que ver con la importancia de cómo nos relacionamos con nuestros propios cuerpos. Bueno, buenas noches a todos, un buen descanso y nos estamos viendo el próximo jueves con otro tema.